Uno de mis antiguos alumnos asesinó a 2 personas, aparentemente por un negocio de drogas que salió mal. Ahora cumple cadena perpetua. Maestros que han enseñado a futuros asesinos y grandes criminales cómo eran cuando estaban bajo tu tutela. Mientras era estudiante de magisterio, enseñé a un joven que planeaba un tiroteo en la escuela la noche de su fiesta de graduación. Tenía armas y aparentemente tenía la intención de hacer daño a sus compañeros, pero fue arrestado después de que hizo algunos comentarios alarmantes. Parecía un buen chico, pero muy extraño y retraído. Solía intentar hacer bromas y comentarios ingeniosos, pero era incómodo y lo rechazaban muchas veces. Honestamente, él era exactamente lo que imaginas que sería un niño que ha sido acosado pero que aún intenta hacer amigos. Sospecho que él también estaba en el espectro, pero nunca fue diagnosticado. Me siento mal por él a pesar de las cosas terribles que planeaba hacer. Sus compañeros de clase terminaron recaudando una cantidad considerable de dinero y donándolo a organizaciones benéficas de salud mental, y finalmente tuvieron su fiesta de graduación justo antes del final del año escolar. El estudiante cumplió unos 6 meses de prisión y recibió algunos años de libertad condicional. Uno de mis antiguos alumnos asesinó a 2 personas, aparentemente por un negocio de drogas que salió mal. Ahora cumple cadena perpetua. Lo tuve en primer grado. Era un dulce niño, muy inteligente. En serio, estaba leyendo a un nivel de tercer grado, a pesar de que llegaba tarde todos los días. No solo 10 o 15 minutos tarde, normalmente llegaba alrededor de las 10. Su papá no estaba en la foto, estaba en prisión por actividad pandillera, y su mamá no estaba preocupada por su educación. Intenté todo lo que pude para transmitirle lo inteligente que era su hijo y que tenía un futuro muy brillante, pero que necesitaba estar en la escuela. Sinceramente, a ella no parecía importarle. Más tarde abandonó la escuela cuando estaba en la escuela secundaria, se unió a una pandilla y las cosas empeoraron. ¡Qué maldito desperdicio! Enseñé a 3 estudiantes que juntos cometieron al menos un asesinato de alto perfil local, y probablemente otros, y probablemente morirán en prisión como resultado de ellos. 2 de ellos son hermanos, Adam y Brian. Desde el principio se hizo evidente que en su casa había problemas de drogas y que había una negligencia grave. Abuso físico también, por pequeñas cosas que los chicos dejaron escapar. Rara vez almorzaban, nunca tenían abrigos de invierno y sus zapatos eran pegados con pegamento o cinta adhesiva con regularidad. Hablaban de peleas en su casa, consumo de drogas, padres borrachos, todo tipo de cosas. Informamos de todo durante todo el año que estuvieron en mi salón de clases, tratando de conseguir alguna intervención. En realidad eran de una familia bastante grande, 6 o 7 niños, pero nunca resultó en nada. Como estudiantes, tenían derechos y hacían cosas como saltarse las colas o quitarle el caramelo a otra persona, y eran alborotadores, pero no del todo estúpidos. Creo que la falta total de disciplina en casa, que nunca tuvo consecuencias por no hacer la tarea, fue un factor que contribuyó enormemente a cómo terminaron. Adán no era la bombilla más brillante. Era un seguidor, sin duda, y un poco matón. Hacía una postura para presumir, pero si lo presionabas, retrocedía. Nunca tuve problemas con él en el aula, después de la primera semana, solo en los pasillos, ni en los recreos, ni en las paradas de autobús. Actuó con dureza, pero al menos cuando lo conocí, fue un acto poco convincente. Brian siempre fue amable cuando ninguno de los otros 2 coasesinos estaba cerca. Un niño realmente tranquilo, un pensador. Pero se mantuvo pegado a su hermano como si fuera pegamento. Supongo que no tenían mucho más a su favor, nadie más que les cuidara las espaldas, así que estaban 100% juntos en prácticamente todo. Realmente esperaba que Brian terminara en un lugar mejor. Era más brillante, más amable y paciente. Le gustaba leer. Tenía esperanza con él. Pensé, si alguno de ellos tiene una oportunidad, es él. Y si no fuera por el tercer chico con el que coincidieron, Carl, probablemente lo habría hecho. Carl era un chico problemático, tenía una carpeta más gruesa que un diccionario. Lo vi apuntar a un niño, sin motivo alguno, y luego decir que era porque quería ver qué pasaba. Tuvimos que quitar todas las tijeras de nuestro salón de clases porque a él le gustaba cortar cosas. Una vez arrojó un escritorio. A mitad de la historia, sin desencadenante aparente. Simplemente se levantó, se lo arrojó a una niña y luego se rió cuando ella comenzó a llorar. Era una pesadilla en el autobús, en el patio de recreo, etc.
Tenía asignada una tarea en el recreo para vigilarlo, porque lo hiciera directamente o no, los niños se lastimaban cuando él estaba cerca. Habló de matar animales, ir a cazar y de hacer cosas como llevar personas al bosque, perderlas por completo y luego dejarlas morir. Era un canalla. Le gustaba meterse con las niñas pequeñas. No los de su grado, sino los de 4 a 5 años más jóvenes. Los arrinconaba y los intimidaba hasta las lágrimas, a veces arrebatándoles físicamente los vestidos o tirándoles del pelo. Era horrible y entraba y salía constantemente de la oficina del director. Adam adoraba a Carl, o al menos lo seguía a todas partes, y Brian, bueno, se quedó con su hermano. Fue muy triste ver lo que sucedió. Todos vivían en la misma zona y se conocían fuera de la escuela, y siempre tuve la impresión de que Brian le tenía miedo a Carl. Sé que algunos de los otros profesores en el edificio lo estaban. Demonios, incluso admitiré que yo también lo era. Estaba en constante guardia con él en clase. Incluso en la escuela primaria era totalmente capaz de causar daños graves y permanentes, y todos lo sabíamos. Juntos, cuando aún estaban en la escuela secundaria, secuestraron y mataron a un compañero de clase. Tenía un alumno de 8º grado que era un idiota. No escuchaba, interrumpía constantemente la clase y hacía poco o ningún esfuerzo. Era un matón para los otros estudiantes. Desafortunadamente, nuestro administrador en ese momento era un empujón, por lo que nunca pasó nada cuando lo referimos a él o a cualquier otra persona. 6 años después, veo su rostro en las noticias cuando lo arrestan por un asesinato en grupo. No estaba ni en lo más mínimo sorprendido. Fui voluntario un par de veces en una escuela alternativa. Uno de mis pastores era el director allí, por lo que el grupo de jóvenes de nuestra iglesia ayudaba de vez en cuando. Estaba en un salón de clase de 4º grado y tenía la tarea de ayudar a un niño a aprender a leer. Eran cosas básicas como gato, perro, corrió, etc. Tenía la tarea de deletrear gato y perro, y no podía o no quería intentar ver la diferencia. Dijo que nunca necesitaría saber leer, entonces, ¿por qué debería hacerlo? Le dije que haría algunos dibujos de cuáles eran las palabras al lado de las palabras para que pudiera intentar memorizarlas. Dijo algo como, si intentas obligarme a hacer esto, te cortaré el cuello y me follaré el cadáver. Tenga en cuenta que soy un tipo de 275 libras. Le dije a la maestra, quien me dijo que no me preocupara, que lo revisaran diariamente para asegurarse de que no lleve un cuchillo ya que ha tenido algunos incidentes. No estoy seguro de qué le pasó a ese niño, nada bueno. También me había dicho anteriormente que a él no se le permitían lápices ni bolígrafos y que solo se le permitía escribir con crayones debido a sus arrebatos violentos. Si todavía está vivo, ahora tendría alrededor de 25 años. Fui maestra de escuela durante 15 años. He enseñado a 2 asesinos y a un pedófilo. Una niña mató a otro estudiante en una fiesta. Su vida se arruinó en un estúpido momento. Creo que lo más probable es que ya haya salido, pero no sé dónde está. En la escuela no escuchaba, tenía mala actitud. Su padre es miembro de una pandilla, por lo que la criaron para ser despiadada. El segundo era un chico descarado pero agradable. Si lo trataras bien te daría el mismo respeto, pero diablos, lo jodió, eso era todo. Tenía tolerancia muy baja, no controlaba bien su ira. Siempre fue muy cortés conmigo, así que fue triste saber que mató a un anciano después de que éste le gritara. Tan absurdo. Realmente nunca tuvo una oportunidad. Su hermano mayor también está en prisión por asesinato. El pedófilo fue un gran shock. Era un chico muy popular en la escuela. Increíblemente talentoso. Nunca tuve un problema con él, así que realmente me sorprendió que fuera a la cárcel por esto. Enseñé en una escuela alternativa durante un año. Tengo varios estudiantes que luego terminaron en la cárcel por todo, desde robo hasta asesinato. La mayoría de ellos no eran sorprendentes, eran niños que claramente no tenían estructura familiar ni disciplina en casa. Y casi todos ellos estaban afiliados de alguna manera a pandillas. Incluso tuvimos niños de secundaria que se unieron a pandillas en la escuela. Pero las escuelas alternativas casi no reciben apoyo de nadie más que de la policía. Básicamente está a un paso de la cárcel. El que cometió el asesinato mató a un repartidor de pizzas por un negocio de drogas. En realidad, fue algo sorprendente porque estaba lejos de ser el peor niño con el que traté. Era un niño flaco y de aspecto nerd con aparatos ortopédicos, pero también salía con todos los miembros duros de la pandilla. No lo sé,
Tal vez sintió que tenía que demostrar su valía. Las apariencias engañan, pero todos seguimos cayendo en la trampa. Existe respaldo científico del efecto halo, sobreestimamos la inteligencia y los rasgos positivos de personalidad de las personas físicamente atractivas y cegaramente hacemos algo similar con las de aspecto manso. Una verdadera revelación para mí fue cuando escuché a una psicóloga, una mujer de unos 30 años, hablar sobre realizar investigaciones sobre violadores juveniles. Dijo que una de sus primeras sorpresas fueron los propios chicos. Cuando pensamos en depredador sexual, imaginamos una especie de bicho raro de aspecto espeluznante. En cambio, estos chicos, todos condenados por violación entre mediados y finales de la adolescencia, eran guapos, bien vestidos, en buena forma física, confiados y encantadores. Enseñé a un niño que estuvo involucrado en un asesinato de pandillas. No fue quien cometió el asesinato real, pero fue parte del plan y fue declarado culpable bajo empresa grupal. Era un chico extraño, muy extraño. Altamente disruptivo en toda la escuela, muy débil académicamente y alguien que siempre gravitaba hacia los problemas. Sexto grado. Un niño pequeño que hablaba duro y dirigía una mini pandilla de niños más grandes. Pobre estudiante, lo único que hizo bien fue el atletismo, era corredor increíble, pero no lo permitieron en los equipos porque sus notas eran muy malas. Su madre parecía de mi edad y yo era estudiante de profesora. Lo supe de boca en boca, nunca la conocí porque cancelaba en el último minuto cualquier reunión de padres y maestros. Hubo muchas solicitudes para estas reuniones. Ninguna figura paterna en su vida. Niño en libertad en el peor sentido, no podía respetar a nadie que fuera más de 2 años mayor que él a menos que fuera negro o estuviera dispuesto a enfrentarse a él allí mismo. Sabía cómo manipular a la gente. Definitivamente me manipuló. Aproximadamente 10 años después, descubrí en las noticias que abandonó la escuela secundaria para dedicarse a actividades de pandillas y que fue parte de una entrevista o estudio sobre la rehabilitación de niños como él. No compro nada porque es lo mismo que me dijo. También en el artículo de prensa se decía que disparó a algunas personas en un condominio y luego murió en un tiroteo policial. Un chico nuevo fue colocado en mi clase. Tenía una hermana gemela en otra clase y era muy inteligente, pero muy callado. Se mantuvo reservado y no interactuó con otros estudiantes. Un viernes por la tarde, antes del final del día, agredió sexualmente a una niña más joven en los baños de la escuela. Esta niña más joven se parecía a su gemela. Estaba jodido. La escuela encubrió todo el incidente para evitar publicidad negativa y proteger las identidades de ambos niños. No estoy seguro de si se presentaron cargos y solo me enteré porque estaba en el lugar y cerca de otro miembro del personal superior cuando ella atendió la llamada y se asustó. Recibí una llamada telefónica al día siguiente diciéndome que no hablara del tema. No sé qué le pasó al niño ni si era la primera vez que ocurría un incidente así. La estudiante a la que agredió se mudó de un estado a otro, pero finalmente regresó a la escuela, donde luchó con el incidente, aunque literalmente nunca se mencionó después del día en que sucedió. Solo me acordé de esto porque estuve releyendo un viejo diario y escribí sobre ello allí. He enseñado a 4 estudiantes que han estado involucrados en asesinatos. 3 mataron a un tipo juntos y el cuarto disparó a una persona en una fiesta en un hotel y los mató. Trabajaba en una escuela alternativa y tenían problemas de conducta. Solo uno de ellos tuvo problemas académicos. Todos eran payasos de clase. Lo único que destaca es que todos ellos lucharon por encajar. Sentían que tenían algo que demostrar. Los 3 niños llegaron al día siguiente de cometer el asesinato. Se notaba que algo estaba mal. Se fueron temprano y luego nos enteramos de lo sucedido. Toda la situación todavía está muy clara en mi mente, cosas jodidas. Le enseñé a un estudiante que resultó ser un pedófilo. Lo conocí cuando tenía 16 años y él había visto a su madre morir de cáncer. Sucedió al comienzo del año escolar y me pareció extraño que no se tomara ningún tiempo libre para llorar con su familia. Tuvimos un choque de voluntades cuando llevé a la clase afuera a componer poesía. Él se negó y empezó a caminar golpeando cosas con un palo grande. Se negó a ir a la sala de concentración y fue recogido por el personal ejecutivo. No le enseñé después de ese semestre y estaba agradecido. Era muy inteligente, pero difícil de involucrar. Tenía esa mirada muerta que asocio con niños a los que se les diagnostica depresión, trastornos alimentarios o trastornos de personalidad florecientes. Hay que saberlo, yo era una joven enferma al final de mi adolescencia. Los problemas comenzaron después de que terminó la escuela.
No completó la matriculación, pero estuvo muy involucrado en deportes y entrenamiento. Y fue entonces cuando y donde empezó a preparar online a niños más jóvenes. Chicos mucho más jóvenes. Preadolescentes. Fue arrestado cuando tenía poco más de 20 años y se portó bien. Violó las condiciones de su libertad bajo fianza en menos de 6 meses y ahora está en prisión. El caso es que también le enseñé a su hermana y, aunque sufrió el mismo trauma importante, ella lo manejó de manera muy diferente. Tiene un éxito inmenso y se ha destacado. Realmente lo siento por su padre que perdió a su pareja y a su hijo en tan poco tiempo. En mi primer puesto docente, me asignaron un estudiante y me dijeron, es un psicópata, estamos tratando de presentar un caso para su expulsión, la escuela alternativa no hizo nada. Por favor, cuéntenos cada pequeño detalle que hace para que podamos demostrar que su derecho a la educación es haciendo que esta escuela sea peligrosa para todos los demás. Yo era una chica de 24 años en una sala de teatro aislada con él, que a los 15 era más alto y más fuerte que yo. No es divertido. No sé dónde está ahora y realmente no quiero saberlo. Desde entonces, solo he enseñado a niños pequeños que apenas están creciendo lo suficiente como para meterse en problemas reales, el mayor tiene ahora unos 14 años. El padre de este niño estaba en una pandilla de ciclistas. Trabajé con él durante un año en mi segundo año. Odiaba la escuela, el sistema no le funcionaba y aunque se portaba mucho y pasaba mucho tiempo suspendido y expulsado por fumar, drogas y patadas, manteníamos una relación respetuosa. Apenas completó ningún trabajo durante el año, pero me alegré de que viniera a clases. No volví a enseñarle, pero siempre se detenía para charlar y bromear un poco. Estaba convencido de que no quería seguir los pasos de su padre y comenzó un curso de construcción en el que realmente se destacó. Había encontrado algo en lo que tenía un talento natural. Unos años después de dejar la escuela, terminó trabajando para su padre, tanto en el frente comercial como en la parte de drogas, armas y rivalidad. Fue asesinado a puñaladas en un negocio de drogas que salió mal. No fui a su funeral porque no lo había visto en algunos años, pero expresé mi más sentido pésame a su familia y amigos. Tenía 19 años.